caso cerrado. Bueno amigos, pues aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre. Dice: basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera. Y como tenemos de eso ahora, el odio está regándose como si fuera candela. Que pasen los litigantes, por favor. Él podrá ser mi jefe, pero no cambiará mi forma de pensar. Para mí los policías son unos abusadores y los que cayeron son unos héroes. Yo no puedo tener una persona en mi compañía porque tiene problemas mentales y es un peligro para la sociedad. Buenas tardes y bienvenidos. Arthur, tú eres el demandante. Dime quién es George, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctor Apolo, George es mi ex jefe. Yo demando y exijo el pago de $100,000 debido a un despido injustificado. Ok. Y unos actos de discriminación y de humillación que me parecen extremos de parte de él. Pues explícame los hechos como son. Doctor Apolo, yo quisiera empezar esto con una corta historia. Yo siempre deseé ser policía y me presenté y entré en la academia y empecé a hacer todas mis prácticas y lastimosamente en un momento hubo un oficial que cuando empezamos y él me iba a atender, él le hace un comentario a otro oficial blanco y le dice yo miré así, él como que pensó que yo no me había dado cuenta de lo que había dicho, pero me acerqué a él y le dije: ¿por qué tú me ofendes? Si tú no me conoces, no sabes quién soy yo, ¿por qué me tratas así? Y él me dice: yo no he dicho nada. Y yo le dije que por qué se iba a negar. Y lo empujé y él también me empujó y lo he golpeado y la gente se metió, los que estaban ahí. Bueno, y al final no te dejaron entrar a la policía. Me desaprobó. Era obvio. Me desaprobó, desafortunadamente, pero siempre me gustó esto porque quería proteger la sociedad, quería ser un aporte en la seguridad y hice el curso en la Academia de Seguridad. Empecé a trabajar con este señor hace 2 años. O sea, que él lo que tiene es una empresa de seguridad. Sí, doctor Apolo. Ok. Empecé a trabajar con este señor hace 2 años. Nunca llegué tarde, nunca ni me enfermé ni nada. Yo he cumplido todas mis funciones. El turno más difícil, que es overnight, y lo he cumplido a cabalidad. Pero debido a todos los actos que han pasado en el mundo, de las muertes de mi raza, de mis hermanos negros, yo me he resentido mucho con la policía y prácticamente mi punto de hablar, de compartir, son estos actos que me han indignado. Bueno, tú estás hablando de eventos realmente que están ocurriendo en Estados Unidos. Sí, o sea, claro. Estás hablando de los eventos que han estado ocurriendo con la policía y civiles, que algunos están empapados de racismo, otros de abuso de autoridad, ¿no? Definitivamente, o sea, doctor que ha Apolo, habido... sí, esto me ha afectado mucho. Okay. Yo me siento muy afectado por esto, al punto que estoy en desacuerdo total con la policía. Me parecen que son unos bandidos, están abusando de la autoridad. Hace poco en Nueva York mataron a uno, lo último en Dallas, que para mí es un acto heroico. Para mí. Se resisten al arresto. Pero ahí por eso. murió, pero un momentito, ahí murió un policía que era negro. Claro. Bueno, De la raza negra. Desafortunadamente, doctor Apolo, O sea... pienso que nuestro héroe falló. Nadie es perfecto. Él quiso hacer un acto completo en defensa de esta raza que ha sido maltratada, que ha sido humillada, y era justo, para mí era lo más justo, que tomar acción a alguien. Y ya que nuestra ley no hace nada por defendernos. Entonces tú eres de los que creen que si las autoridades no responden, uno tiene que tomar la ley en sus propias manos. Doctor Apolo, no quisiera ser tan extremo, pero definitivamente ya era necesario que por lo menos alguien llamara la atención de las leyes para que fueran más justos. Porque últimamente cualquier cosa con un negro
es vandalismo, no pueden ver a una persona de raza negra porque nos tratan mal, nos afecta tanto que este señor, sin una causa única... ¿Qué pasó con este señor? Explícame qué pasó con él. Me encontraba yo cualquier día trabajando y con mis compañeros estábamos viendo el video de la ceremonia de la muerte de los policías y yo estaba completamente, mis comentarios eran en desacuerdo y de pronto este señor se acerca y dice, ve, vamos a guardar un minuto de silencio por los policías muertos. Y yo, claro, ¿cómo se le ocurre a él cuando mataron a mi gente? ¿Por qué no dijo lo mismo? Dijo, vamos a hacer un minuto por los negros que mataron. ¿Qué quiere que aplauda? No es que sea justo. O sea, eres un racista. Señor, está luego equivocado. que hace esto, yo dije que no, completamente de acuerdo, dije que no, que cómo era posible. Que yo no iba a callarme y no iba a parar, que yo iba a hablar y que estaba en contra de todo. Y él entonces no le gustó, me mandó a callar, me dijo que cerrara mi hocico. Es más, me trató de monkey. Y yo, hubo un momento de palabras, de cruce de palabras. Yo le dije que tú seas mi jefe, no te da autoridad para que frenes mis pensamientos. Okay. Yo soy libre de expresar lo que yo desee y eso no tiene que ver nada con mi trabajo. Son pensamientos, son cosas personales. Sí. Y el hombre, luego de esta charla, al otro día, yo iba a trabajar en la noche y cuando me llama al celular, yo estoy como a unas cuadras del trabajo y me dice, oh, mira, ya nosotros no necesitamos más tus servicios. Te despidió. Pero ¿cómo era posible? ¿Qué pasó? Y me dijo, no, ya no vengas más, ya no queremos que trabajes más con nosotros. Yo, de todas maneras, yo parqué mi carro, estaba cerca, parqué mi carro, y cuando voy a entrar, mis compañeros no me dejan entrar. Me frenan, me dicen, no, tú no puedes entrar aquí. ¿Qué pasó? Yo trabajo aquí. Y me dicen, no, ya el jefe dijo que no entrara, que no te dejaran entrar. Y yo le digo, no, dígale a él que necesito hablar con él. El señor sale con otros 3 compañeros, también armados, y me habla detrás de una reja. Y me dice, tú deberías estar de nuestro lado defendiendo a la policía porque tú eres security, no del lado de esos negros bandidos. Y yo le dije, no son bandidos, esa es mi raza. Ellos no son ningunos bandidos. Y me dijo que ya no iba a entrar más. Me trató como un perro, me trató como un animal, me sacó completamente. Perfecto. Y por eso te despidió y tú consideras que eso es injustificado. ¿Cómo respondes, George? Doctora Pueblo, gracias. En primer lugar, quiero una orden de restricción con este señor para mi empresa y para mi persona. Corremos peligro porque este señor maneja un arma, o manejaba con nosotros, tenía portación de armas, y yo en medidas que he encontrado que este señor no está bien de la cabeza. En primer lugar, es violento, ha hecho comentarios dentro de la empresa con los compañeros de trabajo de él. Entonces, yo viendo la situación cuando pido un minuto de silencio para estas personas caídas, sean policías, negros... ¿Por qué no lo pediste por los negros? Por todo, señor. Usted dijo que no, que estaba contento que habían caído esta gente. Entonces, usted se puede pensar, doctora, ¿qué es lo que tengo dentro de la empresa yo? Es un tipo que está demente, porque una persona normal no va a hacer lo que hace este señor. Más respeto, señor. Señor, es que la verdad, ¿usted cómo puede aclarar? Yo, doctora, sinceramente, él tiene el problema es de violencia. Porque se habla dentro, lo he escuchado varias veces en la compañía, hablar de violencia que los policías. Usted es un racista. Los policías están para cuidarlo a nosotros, a la sociedad, a ustedes, a todos nosotros. Que han matado y este señor aclara pero es que tú estás generalizando y es incorrecto que hagas eso. ¿Quién tiene testigos, doctora, en este caso? Perdón, los dos tienen testigos, dígame. Sí, quería aclarar algo. Días pasados, ya hace un mes, algunos de los empleados querían... desistir del trabajo, por la razón que se sentían inseguros, que este caballero, en ocasiones, en varias, rastrillaba el arma adentro y hablaba de cosas que realmente a uno lo pone a pensar. ¿Qué seguridad tenemos, doctora? Vamos a hacer un corto receso, luego recibimos a los testigos, expertos, y resolvemos el caso. No se Le gusta jugar con su pistola en el trabajo, la saca, la anda limpiando, la anda apuntando a la pared. Él nos sacó la pistola y estaba queriendo apuntar y yo ya me asusté y me decía, get out of the car, out the car, you know him, me decía. Caso cerrado. Si tú no me conoces, no sabes quién soy yo, ¿por qué me tratas así? Y él me dice, yo no he dicho nada. Y yo le dije que por qué se iba a negar.
y lo empujé.